Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! El horror sangriento que ha instalado en el escenario público argentino de una manera casi imprevisible. Y digo casi imprevisible porque nadie está exento cuando tiene una vida desordenada, una vida inadecuada, diríamos también, donde exalta la violencia o tiene algunos pruritos respecto a los derechos de las personas, más que pruritos, actitudes no machistas, no solamente de un signo que sea inequívoco en cuanto a su posibilidad de traducirse en actos de maldad. Esa semana que está culminando en estos días ha asombrado a gran parte de la Argentina cuando en un escenario que se supone, pero solamente se supone, que está exento de la violencia y de espectáculos inadecuados, aunque muchas veces esos escenarios han cobijado a personajes de segundo orden, de tercer orden. Recordemos los últimos 30, 40, 50 años de la Argentina, que ha habido en esos escenarios un desfile de criminales, todos ellos atrapados por la seducción de la sangre. En estas últimas horas, la Argentina asiste a un espectáculo impactante, el de un presidente del país con un mal final, un mal desempeño y una mala elección por parte de quien era su líder, la convocante, mala elección. Siempre lo sostuvieron aquellos que estaban completamente consubstanciados con la corriente dominante en la fuerza que ganó en las últimas elecciones anteriores a esta que coronó a Milei. Que en ese escenario, donde muchos asesinos se han cobijado, haya habido uno de los perfiles de Alberto Fernández. Porque imaginemos a Alberto Fernández en un centro clandestino de detención, pero mandando, con el poder. Imaginemos a Alberto Fernández dirigiendo el Olimpo, dirigiendo la UP1 en Córdoba, la Perla, sería igual. Ahora, Susaña, que no sé cuál es la estructura donde se asienta, de dónde procede, ha tenido por destinataria a su esposa, a su mujer. Y en esa mujer se simboliza, obviamente, la crueldad de algunos individuos que, sin ninguna motivación, porque no hay motivaciones para eso, salvo una perversión con la que han desempeñado roles decisivos, importantes, trascendentales en su vida. Entonces las imágenes han ido ganando la conciencia y llenándonos de asombro por un lado, de estupor y de repudio. Indudablemente hay que repudiar. Pero este repudio por estos hechos no nos puede hacer olvidar otros hechos, que también, a mi entender, son repudiables. ¿Qué hacían unos legisladores nacionales
en el centro donde están detenidos los criminales de la última dictadura militar. Algunos han dicho con una inocencia increíble que era por conocerlos porque no sabían de la historia argentina, o por la atracción que les provocaba o los seducía la presencia de Astiz, de quien deben haber oído cosas, según ellas o ellos, maravillosas, cuando se trata de otro individuo que a la par de Martínez podría ser parangolado con Martínez. No, hay que distinguir las cosas. Se trata de un criminal global, un criminal de otra estirpe, de otra calidad, un criminal que fue increíblemente liberado por los que habían invadido la República Argentina en las Islas Malvinas con el fin y el propósito probablemente de ocuparse en definitiva de toda la Argentina. A ese sujeto Astiz, que era un traidor en el movimiento de las mujeres, unas mujeres que dieron origen a las madres de Plaza de Mayo y que honraron una tradición que casi diría no ha tenido hasta ese momento, no tenía hasta ese momento la envergadura que alcanzó la lucha contra los criminales de esa dictadura militar. Y que fueron, y lo considera la historia hoy, como modelos de resistencia, de persecución y de exponer sus propias vidas. ¿Qué harían esos legisladores en ese desfile increíble de presentarse en una cárcel para conocer sujetos más propios de estar en un zoológico, incluso que en un establecimiento carcelario, en el que no van a renegar de ninguna de sus ideas? Por cierto, que hay luchadores que han estado en las cárceles de todo el mundo. Tomemos como ejemplo, para no nacionalizarlo, a Mandela con 27 años y que no doblegó nunca su capacidad para decir qué era Sudáfrica, para quién era Sudáfrica. Este es el escenario, señores, del mundo, de la Argentina, de estos días, y cada uno de nuestros invitados lo enfocará según su criterio. Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación. ¿Cuál es su visión? Porque usted suele tener una visión muy dramática a veces desde la perspectiva revolucionaria. Mire, doctor, por supuesto que las pantallas de la televisión y los medios y las redes y las tapas de los diarios, Clarinete, entre otras, ha tenido como tema principal estas fotos de Fabiola Yáñez golpeada y denunciando al expresidente Alberto Fernández, frente a lo cual, obviamente, comparto con usted que es un hecho muy repudiable, muy criticable, y soy parte de una multitud de argentinos que repudia esto, ¿no? Alberto Fernández, cuando se le reclamaba que tomara posición a favor, por ejemplo, de compañeros como Milagro Sala, que estaban detenidos, y siguen detenidos, dicho sea de paso, siempre se lavaba las manos diciendo, no, yo nunca tuve en mi vida un proceso. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces a la luz de estos hechos, ¿no? Lo que sí digo es que estas cuestiones que son muy importantes, no le quiero restar mérito, y me parece bien que se tome postura y que sea muy crítica con respecto al golpeador, en este caso. Yo lo que digo es que eso no nos oculte, que el árbol no nos oculte el bosque. Digamos, el árbol es copioso, es frondoso, es importante, pero acá hay un bosque, acá hay una serie de problemas de los argentinos que se vieron y se ven en Córdoba. Los otros días estuve viendo la marcha de los compañeros docentes, miles de docentes reclamando por salario, por condiciones en las escuelas, denunciando al gobernador que le anuló un principio de acuerdo salarial que tenían, ¿no? Entonces veo eso. Estuve en la Plaza San Martín ayer y vi gente en el Cabildo sin hogar,
sin nada, tirada allí, al igual que en Radio Nacional, que dicho sea de paso quieren cerrar o achicar. Entonces a mí me parece que estos problemas, para no hablar de otros problemas políticos muy grandes que son trascendentes, como la deuda externa, como el oro que Caputo se llevó para ser prendado, para tratar de sacar créditos. Entonces, yo digo, tengo una posición clara con respecto al tema que usted me preguntó. Ahora le digo también que hay un montón de otros problemas de fondo del cual mayoría de esos medios no los pone precisamente en tapa. Esa es mi opinión. Y para el legislador del Frente Cívico, Walter Gisperos, ¿qué tal? ¿cuáles son los problemas predominantes en este escenario que se ha planteado y que para algunos puede haber sido exaltado a niveles casi demenciales? Seguramente para el conjunto de los y las argentinas hay situaciones económicas producto del proceso que venimos viviendo, de la herencia del kirchnerismo, del ajuste para controlar las cuentas públicas, pero tampoco hay que desentenderse de lo que pasa, porque también en nombre de hablar de los otros problemas no definimos concretamente el problema. Lo de Fernández es tremendo. Ha sido el presidente de la República, pero además el presidente que nos decía a todos cómo nos teníamos que comportar. Como también es repudiable lo de los legisladores nacionales que fueron a ver a los presos de la dictadura. Porque esto lo que hace es querer meternos a todos iguales. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Lo que es repudiable es repudiable. Y en nombre de los otros problemas no podemos dejar de ser claros en esto. Lo de Fernández no tiene nombre. No lo tuvo como gobierno y ahora no lo tiene como persona. Y es repudiable también que legisladores votados por el pueblo vayan en una acción claramente política. Yo no me como la curva de que yo no sabía la historia, mi hijo, si soy diputado nacional, no me puede decir a mí que no sabía la historia, sino que fueron con toda la intención de lograr seguramente la libertad bajo domiciliaria de los dictadores de la Argentina. Agustín Spazzesi no se calla nunca, lo que piensa, lo que siente, es el único legislador de La Libertad Avanza en Córdoba. La verdad que el más profundo repudio y rechazo a un cobarde que golpea a una mujer de Alberto Fernández, la verdad, le aseguro, doctora Irabedian, no me sorprendió. No me sorprendió, pero en lo más mínimo cuando se confirmó. ¿No le sorprendió? No, porque un cínico, un perverso, un tipo que dicta una cuarentena criminal como la que dictó él, que obligó a padres llevando en brazos a sus hijas con cáncer para poder cruzar una frontera, que nos decía que se queden en casa, que... Criminal. Además un perverso, pero siempre lo fue, no es de ahora, cuando era jefe de gabinete de Néstor Carlos Kirchner, cuando se peleaba con Cristina, así, che, pero que ahora salía a denunciar y fuiste jefe de gabinete y no había corrupción, no pasaba nada. Un cínico, un perverso. De eso no, mi más enérgico repudio, mucho mayor repudio a los diputados nacionales de La Libertad Avanza que fueron a visitar a criminales, a genocidas, tipos que nada que tienen que ver con nuestras ideas, nada, pero absolutamente nada, ¿no? Ni desde lo económico, ni desde lo social, ni desde lo humano. Desde lo económico, los liberales no queremos deuda, todos sabemos lo que hizo la dictadura militar con la deuda, queremos menos impuestos, los liberales, los militares la incrementaron, los liberales queremos menos Estado en la intervención en la economía, los militares la aumentaron. No tenemos nada que ver. Desde lo humano nosotros queremos el respeto y respeto del proyecto del prójimo. Estos eran unos salvajes que torturaban, mataban, te decían qué tan largo tenés que tener el pelo, con quién podés ir a la cama, con quién no. Sí que repudio, enérgico. Yo, la verdad, hubiera esperado otra actitud de parte de mi presidente ante la falta de arrepentimiento de los legisladores que fueron. Pues yo no puedo creer, suponiendo que sos tonto y no sabías quién eras ti, cosa que me cuesta mucho creer, salí públicamente y decir, che, estoy profundamente arrepentido, avergonzado de lo que hice y a ver cómo puedo resarcir el daño que he hecho. Y acá está mi renuncia y me voy, ¿no?
Yo no sostengo, he visto escrachar a gente por redes sociales o acusarlo por redes sociales por cuestiones mucho menores que esa. Miguel Martínez es un militante del justicialismo. Un militante del justicialismo. ¿Y cómo le ha repercutido? No tiene la condición de secretario, fue antiguamente el secretario del Partido de la Liberación, que ahora está ocupada por su compañera y esposa. Y ella la titular del partido, por Gispert, con lo que dijo. Y dije que Spassky no se callaba. Ahora usted, ¿cómo lo ve lo de ¿Qué representación tenía usted de Fernández? La verdad que yo no comulgué nunca con el kirchnerismo, él representó al kirchnerismo. Creo que lo que sucedió, a mí sí me asombró, la verdad, voy a rescatar lo que dijeron los legisladores. Él pregonaba el orden, que el buen muchacho, el tipo que daba clases, y al mismo tiempo ocurrió esto, ¿no? Que hizo que la Argentina lo viera de otra forma, que fue lo del caso Solange, que fue que nos ordenaba con esta cuarentena larguísima, pero él en Olivo hacía fiesta con, en este caso, con quien era su esposa en ese momento, Fabiola Yáñez, cuando todos nosotros teníamos que estar guardados. A mí sí me sorprendió, la verdad, que lo que ocurrió, más allá que etapa, a ver, en todos los perfiles, yo me quedé sorprendido porque eso también desnosta la política. Porque hoy nosotros tenemos una lucha de traición a la política. Entonces, lo escuchaba recién a Agustín y a Ortiz también. A Gispert. A Gispert, perdón. El tema particular es decir, nosotros somos representantes de la política, o militantes, ocupando un cargo de legislador o de diputado nacional, somos representantes de la política. Y la gente espera y exige lo mejor de nosotros. Entonces, voy a decir, me voy ahora para los diputados nacionales. Yo, lo que hicieron estos pibes, por más que sea nuevo, como dicen, porque dicen, bueno, no podés saber la historia. Me gusta lo que dice, no podés no saber la historia, porque hoy ya te googleás y te dice quién es, de qué forma, fecha, horario, lugar. Y lo que hicieron estos diputados nacionales no tiene nombre. Sinceramente, no tiene nombre. En lo particular, creo que en esa época se persiguió mucho a los compañeros peronistas. Y la verdad, el tema de las torturas, que hoy ellos quieren reivindicar, como dijiste vos, en algún punto a estos señores, es ilógico. Lo que sí me gustaría aclarar, Carlos, que hay un tema, personalmente nunca me sentí parte de la política, ¿no? Pero debe ser por estas cosas, de decir, che, accionar de estos criminales empezó el 24 de marzo, no, no, empezó antes, porque tuvimos organizaciones terroristas que hasta durante gobiernos del peronismo, electos democráticamente, de un lado y del otro, mataron, asesinaron. No estoy diciendo que con el mismo grado de responsabilidad, ¿no? No, la fuerza del Estado es la fuerza del Estado. Pero a Rucci, utilizando autos del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, lo asesinaron en pleno gobierno del general Perón, y esta cuestión ya venía de antes, ¿no? Sí. Y creo que hay que hacerse cargo de esas cosas. Vamos, Ortiz, a lo que, no digo que cierre la página. Yo al menos no la cierro, la dejo abierta. Vamos a lo que ocurre y lo que debe ocurrir, porque la situación no es precisamente de las mejores. Claro, pero ahí es donde usted suele poner el dedo punzante. ¿Pero usted se refiere a este tema de las visitas? No. Si quiere hablar de esa visita, hable de la visita como quiera. Acá no hay límite, tampoco restricciones y tampoco ningún guión. No, lógico. No, a mí me alegra escuchar a Spassky decir que él no comparte la visita y criticar los argumentos que dio una de las 6 diputadas y diputados que fueron a hacer esa visita. Me alegra escuchar esa reflexión. Lo que sí me parece ingenuo de su parte decir que no entiende cómo el presidente, supongo, no sé si se refiere al presidente de la Cámara de Diputados o al presidente de la Nación, Milei, cómo no condenó eso, ¿no? Y yo le digo que la razón es muy obvia, porque más allá de esta diputada treintañera que alude que era muy joven, que no sabía, ahí estuvieron, por ejemplo, Montenegro, ella misma lo apunta a Montenegro como uno de los organizadores.
a Patricia Bullrich, como que facilitó las cosas en el servicio penitenciario federal, o sea, gente de experiencia. Y Salta, que en realidad esta no es la primera visita, que había habido otras, que están elaborando un plan para dar libertad a esos genocidas, quizá en forma de ley o de indulto, están discutiéndolo, ¿no? Y ahí aparece la figura de Villarruel, la vicepresidenta de La Libertad Avanza, supuesta Libertad Avanza, porque este Montenegro fue asesor de ella, y ella es la que sostiene la idea de que no hubo terrorismo de Estado, que hubo algunos excesos, niega los crímenes de lesa humanidad. Eso es fue, falso, fue a visitar, perdóname, fue a visitar. Disculpame, pero eso es mentira. No es así. Villarruel fue a visitar a genocidas en repetidas oportunidades, con la excusa de un libro. Lo que Villarruel ha defendido siempre Entonces, ha sido las víctimas de la gente que pensaba como vos, ¿no? Bueno. Que nunca han tenido una reivindicación. Las víctimas de las agrupaciones terroristas, guerrilleras, que sembraron la muerte, la sangre en Argentina durante el gobierno democrático. Para mí, los problemas de Argentina arrancan no es lo que mucho creo, atrás. Es lo que vos arrancan en el 55, Para vos hay con el muertos golpe. buenos, merecidos, y muertos malos, no merecidos. No es así. Las víctimas para mí inocentes hay una dictadura militar del año 76. Siempre fueron lo que quiso la reivindicación. A ver, Pachesi, que complete, Ortiz, porque quiero darle nuevamente participación a Hitler. Bueno. No, que complete esta parte muy importante lo que yo de la digo, que está señalando. Lo que yo digo es que Pachesi me parece bien, que critica lo ocurrido, pero me parece mal que desliga a Milei y a Villarruel, esta última en particular, negacionista de los crímenes, defensora y dialoguista, visitante asidua años atrás al propio Videla, a otros militares, los desliga como si no tuvieran nada que ver. Y yo creo que sí, tiene mucho que ver. ¿Cuál es la posición del Frente Cívico? Porque como una fuerza provincial, que en el año 2003, aunque su origen y nombre eran diferentes, provocó la ruptura de lo que era la tradición de Córdoba entre peronistas y radicales, podríamos decir un poco así, o conservadores, por un lado, y hay una fuerza nueva, que era comandada por Luis Juez en aquel entonces. Pero hoy parecen tener otra postura. Nosotros, mira, hay tres elementos que son constitutivos de nuestro espacio. El repudio a la dictadura, la lucha por la verdad y la justicia de lo que pasó en la dictadura y la defensa de los trabajadores. Esos son baluartes centrales de nuestra fuerza. ¿Qué podemos decir con respecto al gobierno actual? Y voy a tratar de definir las cosas sin comparar, porque si nosotros decimos, mira, está mal lo de Fernández, pero peor está, no, lo de Fernández está mal. Lo de los diputados es un desastre. Lo que nosotros decimos este gobierno, que acompañamos la necesidad de ajustar las cuentas porque el kirchnerismo dejó un desastre. Acompañamos para tener las herramientas necesarias para que el gobierno, electo por el voto popular, que muchas veces se olvidan los que se paran del lado del progresismo, que hablan de ser mayorías populares y han perdido las elecciones, darle las herramientas. Eso no significa que nosotros avalemos cuestiones como, por ejemplo, el negacionismo, que es cierto que hay dentro del gobierno nacional sectores que han comenzado con un proceso de rediscusión. No está mal que se rediscute. Yo soy docente. No está mal que se rediscuta el pasado. Pero lo hagamos a través de las herramientas que tenemos. Cuando dice pasado, el pasado de la dictadura. Sí, hay sectores del gobierno que están planteando rediscutir lo que pasó. Yo creo que está bien que se haga. Ahora, hay elementos que hay que tenerlo. Dictámenes de la justicia, procesos históricos, no solamente con el discurso. Y usted como un militante de la calle, militante con los sectores que a veces descreen de ciertas verdades que son anunciadas como cosas dramáticas, así. ¿A usted esto les llega? No solamente lo de la visita, todo este proceso que estamos viviendo. ¿Qué impacto tiene usted y cuáles son las prioridades para ustedes? La verdad que lo que pasó con los diputados o el mensaje, recién lo escuchaba a ellos dos, las posturas, ¿no? Pero la verdad que en la calle hoy hay un solo lema, que falta el morfi,
hay un solo lema, que nadie llega, que el trabajador, por más que trabaje mamá y papá, no se llega, que la escuela se ha vuelto cara. Y la verdad es que hoy se golpea muy fuerte esto. Y se golpea, y yo siempre hablo desde la política, ¿no? Nosotros hoy tenemos un presidente que tomó una determinación fuerte. Creo que consiguió, bien o mal, el aval de muchos gobernadores que le dicen, bueno, lo vamos a dejar gobernar, le vamos a dar las herramientas. Asimismo, hoy creo que se ha incrementado, creo que del INDEC el otro día salió, no sé si estamos el 7 de cada 10 pibes no morfan. Está difícil el tema, pero está difícil para todo el mundo. Para nosotros que militamos en la política, es el doble de difícil instrumentar. Cuando no sos parte del gobierno, y cuando sos parte del gobierno, porque más que sea oposición o no, si no te dejan aportar, también es difícil. Yo en lo particular, la verdad que yo trabajé mucho para que el gobernador Yardora llegara a donde llegó, para que el intendente llegara a donde llegó, pero yo tengo una postura de que nosotros tenemos que estar en calle, que el gobierno tiene que estar en calle. Lo escuchaba él recién sobre el tema de la educación. Creo que está difícil, creo que hay que elaborar mucho, creo que tiene que haber mucho entendimiento para poder llegar en claro. La marcha del otro día, la verdad que fue muy fuerte, yo lo tomo como muy fuerte. Si a alguno le quiere bajar el precio, otro tema, pero yo lo tomo como muy fuerte. Entonces yo creo que hay cosas que lo que el gobierno tiene que elaborar para la gente. Está durísimo el tema. Yo querría concluir, no, seguir con el tema que despertó la reacción de Spalletti, que lo ha dicho en otras oportunidades que ha venido al programa. En definitiva, estas visitas de la vicepresidenta Villarruel, anterior a ser diputada nacional y a ser, sobre todo, vicepresidente. No sé si como diputada los visitaba, efectivamente los visitaba, lo que parte de la idea de que hay que tener una decisión de juzgamiento de quienes ella considera revolucionario o subversivo, como lo llame, y también de los otros sectores que han cometido actos delictivos. Es decir, la teoría básicamente llamada de los dos demonios. Contrariamente a otras figuras como Cecilia Pando, que directamente quieren barrer con todo lo que significó progresismo, izquierda, lucha social, reivindicaciones, todo eso. Quiero que termine con la definición que daba de algunos personajes del gobierno que impugnan en definitiva el valor de los actos judiciales, que terminaron con la condena de todas estas personas. Claro, no sé, acá se pasó hace poco en la película 1985, la apelación del fiscal Estracera, nunca más se comprobaron los crímenes de lesa humanidad, las torturas, las violaciones, los robos de bebés, en fin, eso ocurrió en todo el país. Córdoba fue, y otras provincias, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, el genocida Luciano Benjamín Menéndez, que murió con 12 o 13 o 14 condenas perpetuas. Creo que tiene el récord, debe estar en los Guinness, de condenas perpetuas, ¿no? Y todo esto empezó antes con la AAA, ¿no es cierto? Entonces, creo que está muy claro quiénes son los grandes criminales y los grandes que cometieron delitos de lesa humanidad. Quiero que complete la réplica que había iniciado Spalletti, que yo le interrumpí. Comparto que son criminales y ojalá tuvieran 30, 50 vidas para intentar pagar parte del daño que han hecho, pero no me quiero olvidar de los criminales del otro lado, porque como decía el legislador Gispa recién, uno de los puntos fundamentales del Frente Cívico es el combate a la dictadura. Y está bien que sea, lo comparto, pero no empezó todo el 24 de marzo. ¿No? Agrupaciones que sembraron el terror en esta provincia y en todo el país, propiciadas por estados extranjeros también, ¿no? O sea, lo financiaba Cuba, lo financiaba Rusia. Nunca entendí, si era porque no soy abogado, ¿por qué no se los juzgó por crímenes de lesa humanidad a los integrantes de Montoneros, del ERP, FARC, FAP, etcétera, etcétera? Ya que también utilizaron instrumentos del Estado, no solo del Estado argentino, está comprobado, ¿no? Utilizaban
gobernadores, tenían influencia en ministerios y demás, sino financiados por estados extranjeros, como los dementes de la AAA también estaban financiados por Estados Unidos y demás, ¿no? Pero la verdad debe ser completa, digamos. Una etapa negra donde de un lado y del otro nos sumergieron un montón de gente en un baño de sangre sin comerla ni beberla. Sí, tengo que ir a la pausa. Le dije en el origen del programa, en el anuncio de lo que podrían ser tal vez algunos de los hechos dominantes hoy en el programa, en el debate que hay en definitiva en la sociedad, que la sangre está juzgando a todos aquellos que han provocado las situaciones que se han conocido en las últimas horas. Eso es indudable. Pero vamos a continuar cuando termine la pausa. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio. Ortiz Martínez recién hizo como un repaso de las urgencias y de las necesidades, casi podríamos decir más dramáticas, que sufre el pueblo. ¿Cómo salimos de esta situación? Claro, sí. Este es el tema central. Fue muy interesante la visión del amigo porque puso el dedo en la llaga, o en varias llagas, ¿no? La falta de comida, la pobreza infantil. En realidad es una pobreza general. Las últimas estadísticas de la Universidad Católica Argentina hablan de un 55% de pobreza y casi un 20% de indigencia a su vez. Yo mencioné, como al pasar hace un rato, la marcha docente reclamando salarios. Obviamente los problemas que tiene la gente del sector salud también van por ese lado. Entonces hay un panorama muy difícil. Lo importante me parece es diagnosticar o saber esos problemas de dónde vienen o cuál es la causa, digamos, ¿no? Y yo creo que, si bien son múltiples las causas, señalo dos en particular desde el punto de vista económico y una desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, por un lado está la dependencia que sufre nuestro país y miles y miles de millones de dólares al año que van girados a pagar deuda externa, una deuda externa enorme de 430.000 millones de dólares, que nunca se investigó. Entre otras cosas, el gobierno de Fernández dijo que iba a investigar la deuda y no la investigó, y hay muchas pruebas de que esa deuda, por lo menos una buena parte, es ilegal o fraudulenta, fue contraída en otros términos y sobre todo fugada, además de todo, porque no sirvió para hacer ninguna escuela, ni para hacer un puente, un camino, ni nada. Entonces, hay un problema que es la fuga de divisas que van a parar a BlackRock, a Greylock, por un lado, a los grandes fondos y al Fondo Monetario Internacional. Ningún país puede tener plata para los niños si tiene que girar 15.000 y a partir del año 2025, 20.000 millones de dólares al año pagando deuda externa, por un lado. Y por otro lado, porque no es cierto que esta crisis la pagamos todos igual. La gente que vos te referías, obviamente la paga, pero los dueños de Techin, los dueños de Arcor, de Aceitera General de ESA, el Banco Santander, en fin, esa capa superior, los Marcos Galperín, toda esa gente obviamente no paga la crisis ni vive mal como vive esta gente. Y esta gente que se ha beneficiado, no ahora con este gobierno, sino también con los gobiernos anteriores. Entonces, son dos problemas: la deuda, para simplificarlo, y los monopolios banqueros y ricachones que tienen una vida a expensas de nuestro pueblo. Y desde el punto de vista político, si hay un gobierno como el de gobierno de Milei y de Villarroel, que gobiernan para esos sectores de Galperín, de Techin, le dan a Techin el Ministerio de Trabajo, le dan a Techin la presidencia de YPF, etc. Y bueno, entonces estamos mal. Por lo tanto, doctor, obviamente, según mi punto de vista, modesto punto de vista, hay que luchar por las reivindicaciones de cada sector, pero también luchar por una salida política popular, democrática, antimonopólica en este país. Cuando vieron la primera vez al programa Spalcesi, hablaba de los derechos que estaban, a su entender, conculcados, negados, y que sufría como empresario también las consecuencias de una política económica que la consideraba nefasta. Hoy, ¿cuál es su visión? A ver,
Argentina está atravesando una crisis muy profunda, al revés de otros gobiernos. Creo que se han empezado a tomar las medidas que han hecho, no de Argentina, sino de los países, por lo menos los cuales yo quiero imitar: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que le garantizan calidad de vida a la gente, ¿no? A la gente. Voy a coincidir con el compañero del Partido de la Liberación, que el sistema bancario argentino es malo, es muy malo. Tan malo es que los bancos que cotizan en bolsa argentino valen lo mismo que el 8º banco chileno, porque Argentina, después de tantos años de política socialista, de redistribución de la riqueza, modelos empobrecedores, ha hecho que ni siquiera nos podamos comparar con Chile. Chile en el año 83 tenía el 42-45% de la gente debajo de la línea de pobreza, y nosotros teníamos el 4%. 40 años después, se ha invertido. Ellos tienen el 4%, según la UCA, nosotros estamos por encima del 55%. Creo que el capitalismo bien entendido, que la posibilidad de emprender, de ahorrar, de invertir, va en beneficio de la gente, y los países que las han aplicado son a los que mejor le va. Lejos de ese modelo empobrecedor que promete y el socialismo inculca, ahí lo tenemos: Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Gracias a Dios ya nos vemos en un montón de países de Europa que están garantizando muy buena calidad de vida para sus ciudadanos, ¿no? Como Polonia, Hungría y demás, porque voltearon el muro y se dedicaron a crecer y a laburar. Pero sin embargo vos ponés esos modelos, pero tu líder, el presidente, pone de modelo a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos, a Ucrania. Esos son los modelos de él, a los fascistas de Vox de España. No. Esos son los modelos de una cosa es la batalla cultural, política, el posicionamiento geoestratégico, y otra cosa es el modelo de país que tenemos. Reitero, ponen el modelo creo de esos conocerlo países y a bastante Israel. más que vos a Javier, y haber conversado bastante más que vos con Javier. Y claramente, sí, Israel es un país que, en cuanto a garantizar calidad de vida... Y el genocidio que está cometiendo en Gaza, con 40.000 muertos, entre ellos mujeres y niños. Una guerra que lleva 5.000 años. Y vamos a ser claros, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, en 1947, 48, si no me equivoco, Ben Gurión busca la paz con los palestinos. ¿Cómo responden los palestinos? Con guerra, atacando. Sí, que los palestinos son los que hacen la guerra atacaron. en Medio ¿Quién Oriente? inició la primera guerra? Mirá vos. ¿Quién inició la primera guerra? Estaba dicho por las Naciones Unidas, deben convivir. ¿Quién inició la primera guerra? ¿Quién inició todas las guerras que se dieron entre Israel y los estados palestinos? La única que inició Israel fue en la que arrasó con Egipto, porque fue donde crea la doctrina del ataque preventivo, pues se estaban preparando para dársela. Siria, Líbano, Egipto, Jordania. Todas las otras guerras las iniciaron ustedes. No es así. La iniciaron ustedes. Ese modelo empobrecedor, culposo. Tienen vergüenza. Quiero ver qué pasa con un homosexual en la franja de Gaza. ¿Qué pasa con un homosexual? Vos que decís defender a las minorías sexuales. Contame qué pasa. Lo lapidan, lo que te lo hablo de Gaza matan. es que matan en el Estado de Israel vive en escuelas, paz. a niños, a mujeres, tremendo. Violan mujeres, roban todo. Ustedes roban el territorio. Saltaron a hacer ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mataron, violaron. Lo vimos por la televisión, se metieron en fiestas asesinando gente. Se habló de los que en el violentos son pasado en ustedes, Argentina los otros hubo se medidas defienden. socialistas. ¿Cuándo ha habido medidas socialistas? Yo creo que no. Según lo que dice Spalletti, porque no Yo lo definió. Yo creo que hubo muchísimas medidas ha habido socialistas. un momento de expansión económica, que fue el primer gobierno de Kirchner, por un impacto sobre los commodities del agro, decisiones acertadas del primer gobierno de Kirchner hasta que se le cortó por la crisis del 2008. Ese superávit que tenía, y después han actuado. No, Gisper, ¿qué me está diciendo? Todas las estatizaciones de las empresas fueron medidas acertadas. Déjame terminar. A ver si termina. Déjame terminar. Dios mío, el no Frente sabés lo Cívico lindo con el que es kirchnerismo. estar discutiendo el problema de la Argentina y se vayan a Israel, al conflicto de Israel, para no discutir los problemas nuestros. estamos Que los discutiendo. problemas nuestros, ¿sabes qué pasa? Es muy de los argentinos.
discutir los problemas de los otros para no hacerse cargo de los problemas propios. No, yo hablé del problema de acá. Por eso te pregunto por las estatizaciones de las empresas públicas. Déjelo despachar si concluya. Después del 2008, yo voy a hablar de los últimos 20 años. Soy profesor de historia, se los decía. Me parece que discutir sobre situaciones históricas, digo, hagamos un programa de 2 horas, pero estamos hablando del problema de hoy. Los problemas de hoy, a nuestra perspectiva, lo voy a repetir, le vamos a dar la herramienta al gobierno nacional para que pueda ordenar el tremendo desorden que dejó el kirchnerismo con su discurso. Yo decía, un discurso de distribucionista. ¿Qué va a distribuir el kirchnerismo? ¿A quién le distribuyó? El gobierno de Fernández aumentó la pobreza ya de Macri. Le echa la culpa a Macri y tendrá algo de verdad del aumento de la deuda. El que aumentó la deuda también es Fernández. Acá parece que Milei, y le quiero decir, no pertenezco al Partido Libertario, pertenezco al Frente Cívico, somos críticos de muchas cosas del gobierno nacional, participamos de la marcha docente, somos parte de la pelea de los trabajadores porque venimos de una fuerza construida fundamentalmente por trabajadores. Ahora, no nos comemos la magia del kirchnerismo de querer decir que a este gobierno resuelva las cosas en 6 meses que estos tipos hundieron en los 4. Sácate los 4 de Macri más los 2 de Cristina. Entonces nosotros decimos, tenemos la herramienta, hablemos de los problemas concretos. Este gobierno tiene aciertos. Bajar la inflación es un acierto, le guste o no a quien quiera. En la Argentina, acá el compañero del Partido Libertario hacía una cuestión de problema externo, que por supuesto existe. Ahora, solamente lo tiene Argentina, la penetración capitalista de los países centrales. La tiene Bolivia, la tiene Perú, la tiene Brasil, la tiene Chile. Todos tenemos problemas. Ahora nosotros, ahí no hay inflación ya casi. Entonces nosotros tenemos un problema propio. Y es hora que no hablemos de los problemas propios. Y los problemas, nosotros somos... ¿Usted lo está haciendo? Usted lo está haciendo, está hablando de los problemas propios. Entonces, lo que nosotros tenemos esto, hay que bajar la inflación, hay que controlar el gasto y hay que... el gasto tiene que estar bien dirigido, no lo que pasa en Córdoba, donde tenemos 23 ministerios. No tenemos plata para los docentes, para aumentar los docentes. Acá se gasta indebidamente. Pero se gasta indebidamente, mi amigo. En todo el país hay un ajuste tremendo, menos Yarlora, sigue de fiesta. Sí, pero ahí hay que acordarse un par de cosas y no quiero olvidarme de la posición del juez del 2003 al 2007 cómplice, y lo pongo en términos de complicidad de Néstor Carlos Kirchner, porque ya había corrupción kirchnerista y muchos la denunciaban en esa época, y él mudo. Bueno, no es cuando cierto. No lo apoya Néstor Kirchner en el 2007 los tragamonedas, en su denuncia de fraude, pero él tenía la obligación de denunciarlo en la justicia. No acepta lo de los tragamonedas y resulta que pero no era no aceptarlo, era ir a la justicia a denunciarlo. Anda a ver la ciudad donde hay tragamonedas. Anda a denunciarlo a la justicia que te ofrecieron un coima y él no lo hizo. Pero además, ustedes fueron cómplices de la estatización de las empresas públicas que nos generaron un déficit fiscal enorme. Y no hay autocrítica en el Frente Cívico con respecto a nosotros eso, Y no nos olvidemos que el Frente Cívico gobernó 4 años esta municipalidad de Córdoba. Excelente gobierno. Fue un desastre. Pero usted, ¿dónde vivía vos? Déficit. 4.000 incrementaron un 50% de tenía transporte, salud y cloaca. Mentira, a ver qué hicieron los aliados tuyos que está votando ahora en la provincia con Yarlora, 4 años con déficit fiscal. Y con este que están ahora. 4 años que está acompañando con toda la votación en la provincia. Incrementaron el 50% la baja de la planta de empleados. Mentira. Nombraron 4.000 mentira. Pasamos a planta permanente y la baja de la inflación. Es que no conocí ni los números. De la baja de la inflación. Creo que habría que hablar con todos los vecinos a ver si sienten la baja de la inflación, porque la leche sigue subiendo, el pan sigue subiendo. Todos los alimentos siguen subiendo y para mí la inflación corre en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Recién los escuchaba hablar de ellos y hay algo que yo siempre digo del gobierno nacional y sobre todo de Milei, porque Milei la verdad ganó en las villas, que todo el mundo diciendo posibilidad de que este tipo gane las villas. Ganó en las villas el tipo, ¿está? Simple, ahí no hay que darle mucha vuelta. Con una esperanza, estaban hartos de la política, la gente dijo, vamos a dar un cambio. Y un kilo 360, que
Y la verdad que mucha gente de trabajadora lo votó. Y hoy en la Cámara de Diputados se votó hace un tiempo atrás con esta ley base que se baja ¿cómo se llama? La ley de bienes personales le baja, pero se pone el impuesto a la ganancia para cada uno de los trabajadores. Entonces voy a decir, la inflación no se siente. Yo sí creo que hay que ordenar las cuentas. Yo sí creo en lo que dice mi ley. Che, ordenemos porque nos han dejado un quilombo y yo tengo un modelo económico que va para allá. Ahora, con los argentinos adentro, no con los argentinos afuera, porque le están pasando mal. Ortiz, esa perspectiva de la que arranca Martínez, algunas cosas positivas, otras cosas negativas. ¿Hay una explicación de por qué en esas villas se votó por Milei? Bueno, yo creo que los gobiernos anteriores habían defraudado en buena medida a las expectativas populares, ¿no? Entonces la gente estaba harta de lo conocido. Y entonces viene Milei y Milei promete dolarizar y mucha gente mal informada, desinformada, cree que va a ganar, si está ganando 100.000 pesos, va a ganar 100.000 dólares. Entonces hay una confusión deliberada. Y después hay mentira y hay fraude, porque Milei dijo que iba a combatir a la casta. Y resulta que la casta que está combatiendo son los trabajadores que le reimponen, las pymes que cierran 10.000 pymes, los trabajadores que pierden 160.000 puestos de trabajo ya en los primeros 5 meses de Milei. Entonces, yo creo que hubo una mezcla de cansancio y hartazgo con lo anterior, falta de una perspectiva mejor y, bueno, en ese medio lo nuevo supuestamente iba a ser combatir la casta, con el apoyo, por supuesto, de parte de lo viejo, porque entonces vemos los Menem, a Carlos Saúl Menem puesto en el Salón de los Próceres, y al otro Martincito Menem presidiendo la Cámara de Diputados, y el otro como asesor de la Karina Milei. Entonces, y por supuesto, los Mauricio Macri, las Patricia Bullrich, y los Caputo y ahora Sturzenegger, que si eso es lo nuevo, yo no sé yo qué soy. Doctor. ¿Cómo es la réplica de eso? ¿Cuál es la réplica? La izquierda marciana argentina, porque hay que decir que son marcianos, la verdad, hay que decir. Ustedes son fascistas, ustedes son fachos. No, los fascistas son ustedes. Fachos pseudo-libertarios. La izquierda marciana argentina siempre tiene la característica de tratar a la gente de tonta. Por eso nunca juntan votos, ¿viste? La gente no les cree nada, sabe que los países donde han gobernado los han sumergido en la violencia y en la sangre. Piensan que la gente pensaba que íbamos a ganar 100.000 dólares cuando ganamos 100 pesos. Nadie creía eso. Ellos tienden siempre a ningunear. La gente se equivoca, por eso no nos vota. Nosotros siempre respetamos las decisiones de las personas, nos voten, no nos voten. Cuando éramos 5 lo respetamos, ahora que somos gobierno lo respetamos mucho más. Creo que no es así. Creo que gran parte del ajuste lo ha hecho la casta. Separó la obra pública, de donde todos los gobiernos turnos se llenaban los bolsillos. Pero se dejaron sin nombrar menos del 50%. Lo que estás diciendo es una falacia y te la contesto después si el doctor me repite, me permite. Con el 50% de los funcionarios públicos sin designar, construyendo una opción que va de la mano del capitalismo, que es el que ha sacado miles de millones de personas a lo largo y ancho del mundo de la pobreza. Ahora, ¿querés que te responda la falacia de dejando trabajadores afuera? A ver, cuando vamos a hablar de los SRT, ¿querés? Para hablar de casito concreto. Cuando cientos de miles de argentinos, mediante el pago de sus impuestos, que se los saca el Estado de manera violenta para subsidiar la militancia política universitaria, donde ustedes tienen algunos ahí metidos también, para que vayan a hacer nada a los SRT. Guarda que hay algunos que laburan y mucho, pero una empresa totalmente sobredimensionada. Es plata de los trabajadores argentinos que va a subsidiar la política universitaria, que en vez de ir a subsidiar a los SRT, que no miden nada de rating, no los mira nadie, esa plata iría a consumo de bienes y servicios, iría a ahorro, iría a inversión y generaría otros puestos de trabajo. Eso se llama la falacia de la ventana rota. Lo que usted está diciendo, para que la gente lo googlee y lo entienda mejor. Y para usted, Gisbert, ¿cuál fue el motivo determinante de lo que dijo Martínez, que en las villas se lo votara a Milei? Que el fracaso del acá dio Ortiz ¿no? una versión. El fracaso del kirchnerismo y el fracaso de la política de los 80. Yo, 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 creo que hay cuestiones que no fueron resueltas.
Miren, la política de derechos humanos, que en los 80 y los 90 estaba abrazada por la gran cantidad de los y las argentinas, había un grupito periférico. La política del kirchnerismo, de agarrar los derechos humanos como bandera propia y no como bandera colectiva de toda la sociedad, termina hoy en que si uno mide a en cualquier sociedad, organismos que en su momento tenían un alto nivel de consenso, hoy no lo tienen, ¿no? Entonces, el kirchnerismo, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo? Todas banderas que nosotros reivindicamos, quiero darle un dato al colega. Nos quedan 30 segundos. Sí, pero 7.000 plantas permanentes y Juez se fue con 11.000, de los cuales ya había 5.000 contratados. Es decir, pasó 4.000 contratados a plantas permanentes. Tienen 17.000. Sin concurso de manera vergonzante. 17.000 tiene el intendente que vos apoyás en todas las votaciones en la Cámara. Lo que está diciendo es falso. Van a tener que seguir el debate en la legislatura. Gracias Ustedes a todos. son los que no se ponen de Gracias acuerdo por haber para votar. venido. Hasta la próxima. Basta de la mentira progresista. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad!